Infórmate, analiza, difunde. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de La Notimula. Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Les contamos que en esta emisión vamos a hablar sobre la situación de persecución que siguen viviendo las líderes y los líderes sociales en el país a pesar del contexto de la pandemia. Más adelante hablaremos un poco de las noticias más relevantes de los últimos días. Tendremos además nuestra sección de Y la Naturaleza, que, además queremos aprovechar para contarles que esta y la próxima semana se está llevando a cabo la Semana contra el Apartheid israelí bajo el tema Unidos contra el Racismo. Esta es una actividad que se realiza todos los años en más de 200 ciudades del mundo y que consiste en una programación de diferentes actividades con el fin de denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo palestino y la implantación del régimen de segregación y control por parte del Estado de Israel. Esta semana y las actividades que se van a realizar se enmarcan en la campaña global por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel, que es lo que conocemos como la BDS, que es una forma que tiene la comunidad internacional y que tenemos todas y todos de expresar nuestra solidaridad con Palestina y de presionar al gobierno de Israel. Entonces los invitamos a que sigan las redes sociales de la campaña del BDS, que participen, que se enteren y que se programen en esta semana. Es sabido que el Estado de Israel brinda apoyo a regímenes represivos y racistas en todo el mundo, proporcionándoles tecnologías y doctrinas militares probadas en terreno, es decir, armas que se han utilizado para matar o herir a personas palestinas. Israel puede mantener su régimen ilegal de ocupación y apartheid sobre Palestina en gran parte gracias a la venta de armas y apoyo militar que reciben los gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos es el mayor proveedor de armas y de ayuda militar a Israel, seguido por los estados europeos. Estos sostienen directamente la opresión de Israel y sus flagrantes vulneraciones de derechos humanos. La actual crisis ocasionada por la pandemia del COVID, sumada a más de 7 décadas de ocupación, control y prácticas colonas, preocupa por la severidad con que el virus puede afectar al territorio palestino. El coronavirus traspasa las fronteras que no están permitidas para las personas y el bloqueo por cielo, mar y tierra se convierte una vez más en la condena de este pueblo. A pesar de las medidas de prevención, cuarentena y aislamiento desde principios de marzo, el virus ha llegado a Palestina. La mayor parte de los casos hasta ahora reportados en tierras cisjordanas y en Gaza han sido de personas que trabajan en territorios dominados por Israel, empleados de los sectores agrícola, la manufactura y la construcción, con salarios que son la mitad de los que les pagan a los israelíes. A esta situación se le suma la precariedad de los sistemas de salud palestinos que a causa del bloqueo carecen de los medios para garantizar la efectividad y dignidad que requiere la atención en salud, mientras que al otro lado del muro la industria israelí en biotecnología es sumamente competitiva y el sistema hospitalario cuenta con equipamiento moderno. Así lo afirma Ignacio Rulansky, coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien en un principio se alzaba la promesa de colaboración entre Israel y Palestina ante el COVID-19, la realidad ha demostrado que las prácticas de ocupación y segregación instaladas desde 1948 no se detienen ante la pandemia, tal como lo demuestran las denuncias sobre la continuación de un modelo discriminatorio que niega la atención a trabajadores y trabajadoras palestinas en Israel. Han salido a la luz casos en los que, ante la sospecha de contagio, trabajadores palestinos han sido abandonados en los puestos de control. Es momento de recordar que las respuestas frente al virus han acentuado las desigualdades y las múltiples formas de discriminación. Desde 1948 se declaró que el control de enfermedades infecciosas como el tifus se daba gracias a la segregación completa entre árabes e israelíes. Lejos del panorama esperanzador, estamos ante una situación que puede extremar y legitimar el apartheid bajo la excusa del coronavirus. Por esto es importante manifestar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, exigirle al Estado de Israel que suspenda definitivamente las agresiones y exigir también a la comunidad internacional que reconozca de una vez la existencia de autonomía del Estado de Palestina. Además, podemos activar nuestro boicot contra las empresas que financian la invasión. Que la paz no nos cueste la vida. El pasado 6 de abril se cumplió un mes desde que se identificó el primer caso de COVID-19 en el país. De acuerdo con la información consultada en distintos medios nacionales,
Desde entonces han sido asesinados al menos 12 líderes sociales, reconocidos por sus comunidades como defensores de derechos humanos, así como 7 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación acogidos al proceso de paz. Ahora que las personas se encuentran en un lugar fijo, en familia, resguardándose del COVID-19, parece más sencillo seguir operando el plan de la muerte. Los asesinos siguen haciendo de las suyas, en particular en regiones cocaleras como el Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Putumayo. En el ojo de la mira siguen estando las personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades, aquellas que promueven la sustitución de cultivos de uso ilícito pactada en el acuerdo de paz y quienes lideran procesos ambientales en defensa de la vida, reclamantes de tierra, justicia y verdad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a propósito del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en el país, encontró que el 75% ocurrió en zonas rurales, el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. Vale la pena recordar una de las conclusiones de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la grave situación de asesinatos, amenazas e impunidad que sigue viviendo el país. La gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio. Están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos 3 años desde la firma del acuerdo de paz. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina y las amenazas en su contra se han disparado. Así está la cosa. Jugar a la guerra en medio de la pandemia. Estados Unidos sigue siendo el foco del COVID y ya supera al 500.000 de contagios, con más de 25.000 muertes. la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora. Con esa cifra supera a Italia como el país con mayor número de víctimas mortales. Donald Trump amenazó el 7 de abril con suspender la contribución del país a la Organización Mundial de la Salud, el organismo de la ONU cuya mayor fuente de financiación es Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos sigue preparando una invasión militar contra el pueblo venezolano. La semana pasada, el gobierno hizo un despliegue significativo de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe, con lo que aumentó su apuesta en la confrontación con Venezuela. El despliegue militar se produjo inmediatamente después de las acusaciones penales contra Maduro y varios de sus colaboradores más cercanos, y el anuncio por parte del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de un plan de transición democrática. El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que se está preparando para responder cualquier ataque del gobierno estadounidense. Este panorama ha encendido las alarmas de varios sectores, pues la tensión actual entre estos gobiernos puede convertirse en una catástrofe. El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, renuncia a su cargo por vinculación de la Fiscalía a una investigación por narcotráfico. El pasado 12 de febrero, la Policía de Colombia se topó con un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de Huasca, Cundinamarca, a 50 kilómetros de Bogotá. Se estima que allí se producían al menos 1.8 toneladas de droga al mes y se supo que el terreno era propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Aparece una vez más una relación íntima entre el narcotráfico y el Estado colombiano en medio de la propagación de la pandemia del COVID-19. El 29 de marzo, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que vincularía al diplomático a la investigación formal por el narcolaboratorio. San Clemente había sido director general de la Aeronáutica Civil y gerente de Transmilenio de Bogotá, entre otros cargos relacionados con puertos y transporte, y compartía la mitad de la propiedad de la finca con la familia Spivak, dueños de la cadena de hoteles Dan. El negocio del paramilitar invisible para las autoridades. Se conoció a través de una investigación de la organización internacional Insight Crime la existencia de un narco paramilitar que ha estado completamente en el anonimato y no tiene ninguna orden de captura en la justicia colombiana ni en la justicia estadounidense. Esta investigación hace un recorrido del prontuario criminal de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como Memo Fantasma. Esta persona logró desaparecer las investigaciones relacionadas con narcotráfico y paramilitarismo vinculadas al cartel de Medellín y al bloque central Bolívar de las AUC. Corrupción en la entrega de mercados y ayudas. En la actual crisis de pandemia mundial que nos encontramos, los actos de corrupción e irregularidades en la contratación para ayudas de alimentos han requerido la apertura de investigaciones en 8 departamentos del país, incluidos Atlántico, Cundinamarca y Arauca. Alcaldías y gobernaciones han sido denunciadas por firmar contratos con sobrecostos en el valor cobrado al Estado por mercados o alimentos.
son más de 800.000 millones de pesos para este fin, de los cuales, según ha descubierto la propia Contraloría, hay más de 80.000 millones en sobrecostos de contratación. Abusos policiales en cuarentena. Se han presentado varias denuncias frente a las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Policía Nacional en medio de la cuarentena. El pasado 22 de marzo, una mujer que sacó a pasear a su mascota fue abordada por miembros de la policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y luego a la UPJ. Los policías cometieron una serie de abusos, pues la denuncia explica que la encerraron, la robaron, la extorsionaron, la maltrataron, le pegaron, la manosearon y finalmente la desnudaron. Esto es un claro caso de violencia sexual y abuso policial. La ñeñe política y sus vínculos con el presidente Iván Duque. A mediados de marzo, el periodista Gonzalo Guillén dio a conocer que en medio de una investigación por homicidio se interceptó el celular de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, reconocido narcotraficante y testaferro asesinado el año pasado en Brasil. Entre todas las conversaciones interceptadas, hubo algunas que sugerían una posible compra de votos para favorecer la elección del actual presidente Iván Duque. En redes comenzaron a circular varias fotos del Ñeñe junto con el presidente Duque, senadores y altos dirigentes del Partido Centro Democrático, incluido el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Tanto así que el narcotraficante Ñeñe fue uno de los invitados de honor a la posesión del actual presidente. Los periodistas Daniel Mendoza Leal y Gonzalo Guillén solicitaron a la Corte Suprema de Justicia practicar 70 pruebas y más de 60 testimonios en el caso de la ñeñe política. Se solicita, entre otras, que el Senado verifique cuáles fueron los congresistas que entraron al Ñeñe al Capitolio Nacional, cuántas veces lo hicieron y para qué lo hicieron. También se pide que se investigue las relaciones económicas entre las familias de Duque y de Uribe Vélez con el Ñeñe. Y finalmente, se pide esclarecer las relaciones de amistad y de negocios del Ñeñe con altos mandos de las fuerzas militares y de policía. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Documento Producciones.